Miquel Iceta, candidato del Partido Socialista, del PSC. Bona tarda. Bona tarda. ¿Usted cree que Artur Mas es un trilero, como dice Rubén Amón, un superviviente? Pero lo cierto es que en las encuestas Junts pel Sí es la primera fuerza política. Bueno, yo creo que está perpetrando una estafa política. Una persona que es presidente de la Generalitat y que quiere volverlo a ser después de las elecciones y no encabeza una lista, sino que va al cuarto, es evidente que está privando al debate político de una dimensión fundamental, que es juzgar su gestión de gobierno y también dar cuenta de los casos de corrupción que afectan a su partido. Desde ese punto de vista, yo creo que está haciendo una estafa y además degradando la propia presidencia de la Generalitat, cosa que también hace cuando hace el indio en los actos de campaña. Sobre Felipe González. Felipe González hablando ayer de Maduro, equiparando a Maduro y a Artur Mas. Señor Iceta, se lo tengo que preguntar. Vamos a escucharlo antes. En el mitin de anoche, Felipe, yo le veo un poco desatado, pero a ver si recuerda este momento. Compara a Artur Mas con Nicolás Maduro. Cuando un gobierno fracasa como gobierno, se busca una excusa para que no se discuta de su fracaso. Eso está pasando en Cataluña. Pero eso está pasando en Venezuela. El fracaso del gobierno lo paga la frontera colombiana, un conflicto con Colombia. El fracaso de otro gobierno lo paga un conflicto con España. Candidato Iceta, ¿lo comparte? Es evidente que Artur Mas está intentando camuflar su fracaso político, su fracaso de gestión y los casos de corrupción que afectan a su partido con un conflicto con España. Me parece una obviedad tremenda. Es verdad que cuando uno busca paralelismos y ejemplos, ¿usted cree que es equiparable, candidato Iceta, cree que es equiparable la gestión de Artur Mas con todo el desafío independentista a la gestión de un régimen como el de Venezuela, con Maduro al frente? Yo creo que han fracasado. Yo creo que Maduro en Venezuela también, pero Mas ha fracasado. Lleva 5 años gobernando y no tenemos ninguna nueva competencia, ningún nuevo recurso, ningún nuevo gran proyecto. Prometió una consulta con efectos que no se hizo, prometió un pacto fiscal que fue incapaz de negociar y, por lo tanto, está intentando camuflar un enorme fracaso político. Y a veces, para tapar un enorme fracaso político, uno tiene que montar un gran ruido. Yo no sé si vieron ustedes la película aquella, La cortina de humo, sobre una campaña que intentaba pues simular un caso de guerra en Albania y de refugiados para que se desviara la atención sobre un escándalo de uno de los candidatos. Pues yo creo que es verdad, eso en política hay gente que lo hace y Mas está intentando disimular un gran fracaso, creando un conflicto que ni él sabe cómo podrá resolver. Es decir, ¿usted sí equipararía a Artur Mas con Nicolás Maduro? Yo diría que Artur Mas está camuflando su gran fracaso político en un conflicto que nos afecta a todos. Eso es lo que haría yo. No busco ejemplos, porque pasa lo del dedo y la luna. La gente se queda mirando el dedo. Y aquí lo que hay que señalar es la luna, el fracaso político de Mas y la estafa política que supone que él haya decidido no encabezar su candidatura. Bueno, lo ha decidido o no le han dejado, lo cual es otra contradicción de esta campaña. Quienes no le querían de cabeza de lista nos los van a poner a todos como presidentes y ganan las elecciones. Es una cosa bien curiosa. ¿Y lo de Stalin? Claro, yo me quedé ayer viendo, estaba siguiendo un poco el mitin, cuando veo los primeros mensajes, lo de Stalin no fue un poquito pasote. Vamos a escucharlo. Felipe González habla de Stalin y la manera que tenía Stalin de autodeterminar a la gente, que era aniquilándolos. Mírenlo bien, yo conozco solo un texto en el que se recogía el derecho a la autodeterminación de los pueblos que oigo hoy con tanta frivolidad afirmar. ¿Saben qué constitución era? La Constitución de la Unión Soviética. ¿Y sabe quién aplicó el derecho de autodeterminación de los pueblos en la Constitución de la Unión Soviética? Joseph Stalin, que autodeterminó a varios millones de soviéticos llevándolos a Siberia desde sus lugares de origen. Tenemos una regla de juego valiosa que hay que cambiar y mejorar. Ahora, si os proponen destruirla, os voy a dar la seguridad de que lo que salga de la destrucción nos llevará de nuevo a pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Y eso ya no lo quiero, ni para mis hijos ni para mis nietos. A mí lo de Stalin, señor Iceta,
me suena muy fuerte. Bueno, lo que pasa es que los que conozcan un poco la historia rusa y la historia de la Unión Soviética sabrán perfectamente que Stalin defendió el derecho de autodeterminación y que luego aplastó a muchas minorías nacionales, entre ellas la suya. Si no recuerdo mal, Stalin era georgiano y, en fin, en Georgia se creyeron lo de las libertades que les iba a dar la Constitución soviética y a la hora de la verdad pues fueron encarcelados aquellos patriotas georgianos que pedían lo que la Constitución en teoría les ofrecía, y quien los metió en la cárcel, los envió al Gulag o los desterró a Siberia era efectivamente Stalin. Sí, pero si la figura de Stalin es inconceptablemente la de un loco, absolutamente asesino, comparable a la de Hitler, pero bueno, yo recuerdo programa electoral del Partido Socialista 79-80, 79 creo recordar, defendía también la autodeterminación y no creo que el Partido Socialista tenga nada que ver con Stalin. No. Perdone que le corrija, pero el Partido Socialista no, defendió la autodeterminación, pero antes de que fuera aprobada la Constitución española. Sí, pero quiero decir que eso no implica que defienda los gulags. El defender la autodeterminación o el derecho a autodeterminación. No, pero lo que pasa es no significa que defienda los gulags. No. Por eso puso un ejemplo en el que sí se daba. Es que cuando se dice Stalin defendió la autodeterminación y metió en la cárcel y desterró y mató a mucha gente por defender lo que la Constitución prometía, eso es verdad. Lo que alguien puede dudar es si eso es de relevancia para el debate que tenemos aquí. Yo lo que sé, por lo que escucho a Felipe González, por lo que hablo en privado con él, a él lo que le aterroriza, y creo que no exagero con la palabra, es los devaneos con salirse de la legalidad, con romper el marco del Estado de Derecho. Él ya lo dijo, se puede reformar, hay que reformar la Constitución, pero desde luego para reformarla hay que respetar las reglas del juego, porque el que se empieza por saltar las reglas del juego no sabe dónde acaba, y en eso, por desgracia, la historia también presta muchos ejemplos. No hay que ir muy lejos, yo creo que la propia historia de Cataluña demuestra que cuando las instituciones catalanas se han situado fuera de la legalidad, Cataluña ha sido derrotada. Y yo creo que Felipe González se refiere a eso como el consejo de un buen amigo. No vayáis por ese camino, porque de ese camino solo se derivan desastres. Sí, podemos señor Iceta, si estoy de acuerdo, si es que hay que cumplir la legalidad, si es que no hay otra, si es que estamos de acuerdo. Pero a mí me parece una pasada lo de Stalin, lo del Gulag, porque ¿sabe qué creo? Que Junts pel Sí lo va a utilizar. Y que sus rivales políticos lo van a utilizar a su favor. Bueno, pero mire, Junts pel Sí va a utilizarlo todo. Va a utilizarlo todo porque ellos saben que están engañando. Ellos están proponiendo un objetivo imposible y que además con grandes riesgos. Dividir la sociedad catalana, separar a Cataluña del resto de España, salir de la Unión Europea y salir de la ley. Y yo creo que hemos de ser muy contundentes en la denuncia. Tiene usted razón que a veces para ser contundente en la renuncia hay que afinar en los ejemplos o ni siquiera ponerlos. Yo por eso he renunciado a ponerlos. Y digo tal cual. Lo que nos proponen nos lleva directamente al desastre, en particular cuando dicen que se saltarán la legalidad. Y además eso les inhabilita para negociar, porque yo conozco mucha gente que me han dicho vamos a votar Junts pel Sí porque ya sabemos que la independencia no es posible, pero pidiéndolo todo seguro que a la hora de negociar vamos a obtener más. Y entonces yo les digo, cuidadín con eso, porque es muy difícil encontrar un gobierno de España dispuesto a negociar con quien ha dicho que si no obtiene todo lo que pide se va a saltar la ley. Y yo creo que eso es un debate que también merece la pena tener en esta campaña. Señor Iceta, ¿qué tiene Ciudadanos que no tenga ahora el PSC? Yo creo que hay un montón de gente que antes votaba a PSC que se está yendo a Ciudadanos y ya lo ve, situado como segunda fuerza política, Ciudadanos. Pues mire, no sé qué tiene, pero yo creo que merecería la pena discutir sobre qué ofrece. Porque Ciudadanos dice, como yo, no a la independencia, pero ellos no están ofreciendo una alternativa, no ofrecen una solución, están como el PP, dicen no y hay que cumplir la ley. A mí me parece muy bien, pero con eso no se frena la independencia, se frena la independencia ofreciendo un proyecto político mejor. Y desde este punto de vista el Partido Socialista ofrece una propuesta de reforma constitucional. Y por otro lado hay otra cuestión que yo creo que en Cataluña cada vez es más evidente, esto no se soluciona solo desde Cataluña, necesitamos también un cambio político en España y Ciudadanos no va a promover un cambio político en España. Quien puede ser ese cambio es Pedro Sánchez y una mayoría progresista a partir de las elecciones de diciembre. Son las razones que yo voy explicando en esta campaña electoral para, desde el respeto que me merecen todas las fuerzas políticas, pensar que el voto a los socialistas es mucho más eficaz contra la independencia precisamente porque ofrece una alternativa y porque ofrece un cambio posible en España en la perspectiva de las próximas elecciones generales. Señor Iceta, en las
las últimas horas se ha metido en un lío Mariano Rajoy, entrevista con Carlos Alsina, que si la nacionalidad, el pasaporte de los catalanes independientes y siguen siendo españoles. Anoche intentó, bueno, en Girona TV, escúchele, intentó salir de esa disquisición. Yo no estoy para hacer debates jurídicos. Ahora ya he visto que hay mucha gente dando argumentos, dando razonamientos, diciendo cosas, unas y otras, unos a favor, otros en contra. La Constitución es clara en este sentido. Sí, no, pero la posición del Gobierno es evitar que eso se vaya a producir. Y yo estoy absolutamente convencido de que lo vamos a evitar. Por tanto, no voy a entrar en más disquisiciones jurídicas para no generar más confusión que la que ya se ha generado. El remate de Mariano Rajoy en Girona TV, escúchelo, candidato Iceta. Un vaso es un vaso, una taza es una taza, un plato es un plato. Yo comprendo que quienes están en posiciones distintas a las mías tengan que utilizar este argumento, pero claro, realmente un vaso es un vaso y un plato es un plato. Y esto, créame, es decir, no se lo digo como político que defiende unas determinadas posiciones, es que lo dicen los tratados europeos y es muy importante que todos respetemos la ley, porque si no, no hay manera. No sé si este es el mensaje de seducción que necesita la Cataluña, es decir, no sé, el tema de la vajilla, no sé si es la metáfora más perfecta. No, yo creo que no podemos llevar la política al nivel de Barrio Sésamo. De todas maneras, el presidente del Gobierno es que se equivocó mucho y produce vergüenza ver que el presidente del Gobierno de España no sabe cómo se adquiere y cómo se pierde la nacionalidad española. Eso es muy triste, pero yo creo que no nos tenemos que quedar enganchados en ese debate. Lo que fue curioso es que muchos independentistas consideraron como un éxito poder conservar la nacionalidad española, lo cual demuestra que probablemente hay un camino mejor que la independencia que permita seguir conservando la nacionalidad española, pero tener el máximo respeto por la identidad de Cataluña y por su autogobierno. Y eso precisamente es el objetivo de nuestra reforma federal de la Constitución, lo que pretendemos, encontrar una solución que desde luego no es romper, pero tampoco es quedarnos como estamos.